Estamos acá en Sintonía de Educar hoy con un querido compañero de la radio y también con un querido docente que es Tito Marengo, Roberto Marengo, que es asesor legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es licenciado en Ciencias de la Educación, docente, investigador, profesor del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, profesor del Instituto Superior de Formación Docente Mariano Acosta y también profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto, un honor para nosotros, ex columnista de Sintonía Educar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Tito? ¿Qué tal? Bueno, para mí también una alegría poder volver a comunicarme con Sintonía, ese lugar donde hay queridos amigos y un querido espacio. Muchísimas gracias, Tito. Queríamos consultarte porque sabemos que hay una ley que se acaba de sancionar y también hay dos proyectos de ley que, están también en vías de sancionarse, así que queríamos averiguar y charlar con vos acerca de estas leyes que son tan importantes para todo lo que tiene que ver con la educación argentina. Así que, si te parece, vamos a describirlas un poquito. Hay una ley que ya se sancionó, que me estabas contando, que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional 26.206, ¿verdad? Esa es una ley que se sancionó aproximadamente a mitad de año y que tuvo como finalidad ampliar, algo que la Ley Nacional de Educación impedía, que era ampliar la posibilidad de brindar educación a distancia a menores de 18 años. Es una ley generada a partir de la emergencia de la pandemia y de la no presencialidad que se estableció, desde la modalidad educativa, de la forma de cursar los distintos niveles educativos, y de esa manera, lo que se habilitó por medio de esta ley. Y frente a esta emergencia, solamente en el caso de la emergencia, la posibilidad de que se brinde educación a distancia para menores de 18 años, es decir, que comprenda también a los niveles obligatorios. Entonces es la modificación de un artículo en realidad. Que representaba un impedimento para brindar educación a distancia en el nivel secundario y sobre todo en los otros niveles. Claro. Lo que abre, un poco la discusión, y por eso está solamente ligada a la emergencia, es si efectivamente la educación a distancia puede ser una alternativa a la presencialidad en los otros niveles educativos. Claro. No hay suficiente experiencia ni investigación académica sobre esta efectividad de la educación a distancia, debido a que la educación a distancia, aún en los niveles superiores, que es donde se suele aplicar, también tiene un grado de efectividad muy variable en términos de la cantidad de inscriptos y la cantidad de graduados. Eso se puede aplicar también para la misma presencialidad, pero en la educación a distancia parece ser que es uno de los temas que la atraviesan y que hoy se pone también en discusión, o por lo menos recibe el aporte del uso de nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información, nuevas modalidades, que creo que es lo que se puso en evidencia a partir del cursado en la no presencialidad, nuevas técnicas y por lo tanto también nuevas habilidades de los propios docentes para poder brindar, y asegurar un proceso educativo en la no presencialidad. Creo que todo eso va a ser lo que nos va a mover a pensar en el futuro, y es algo de lo que nos trae, esta situación de emergencia, como para pensar cómo sigue la escolarización y la educación en el futuro, sobre todo la parte formal. Claro. También queríamos hablar de este proyecto de ley denominado Estrategia Integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas por la pandemia del COVID-19. ¿De qué se trata aproximadamente y cuáles dirías que son los ítems más relevantes? Esta también es
iniciativa que toma también en el anterior caso y en este, la diputada Mara Brauer, a partir también de la situación de la emergencia y las diferentes formas de cursado que han tenido los alumnos de la educación obligatoria, a partir de, en primer lugar, la capacidad de vinculación que han tenido a distancia en términos de lo que es la disponibilidad de dispositivos y de conectividad. Y también, aún teniendo esa posibilidad de dispositivos, o sea, de equipamiento y de conectividad, la calidad de la conectividad o la calidad del dispositivo determinó en muchos casos que la propia vinculación sea una vinculación intermitente y también, digamos, la propia motivación, porque en muchos hogares, en muchas familias, hay condiciones materiales de vida, de vivienda, y también no hay, digamos, padres o tutores o adultos que estén apoyando lo que es el cursado que muchas veces le brindaba la posibilidad de la vinculación. Existen como 3 grandes tipos de vinculación. La vinculación, aquel que la pudo sostener durante todo el tiempo, los intermitentes, los que lo hacían y no lo hacían, y los que directamente no pudieron vincularse. Esto genera, digamos, una gran variedad de situaciones en términos de aprendizaje que son reconocidas a partir de esta categoría que se llaman trayectorias. Es decir, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué es lo que pudieron hacer? ¿Qué aprendieron? ¿Todos aprendieron lo mismo? Desde ya que no. Entonces, si todos aprendieron diferente, ¿qué tan diferentes son unos de otros? En el reconocimiento de las trayectorias, lo que está implícito es el reconocimiento de esas diferencias y cómo hacer, a partir de esas diferencias, la incorporación dentro de lo que va a ser la escolaridad, que esperemos que sea más cerca de la esperada, de la que se suspendió a marzo en el año próximo. Pero bueno, la verdad que nos vamos a encontrar seguramente con una gran diversidad de situaciones, y esa situación tiene que ver con esto que se denominan las trayectorias. Y es una categoría interesante porque provenía también de analizar qué pasa con los chicos en la escuela secundaria, y que muchas veces, al no tener en cuenta esas trayectorias, se los normalizaba en el peor sentido, es decir, se los hacía repetir, cuando por ahí muchas de las materias por las cuales tenían que volver a hacer, ya las tenía aprobadas. Claro. Entonces, esta dislocación, este sinsentido que a veces tenía la repitencia, era justamente lo que provocaba en muchas ocasiones y mayormente el abandono después de la propia escolaridad. Trayectorias es otra forma de mirar cómo el alumno estudia y a partir de este reconocimiento ver de qué forma se puede incorporar a la escolaridad reconociendo esas diferentes maneras que tienen sobre todo los adolescentes y en alguna medida también los niños de educación primaria para incorporarse dentro de lo que es el plan de estudio y el régimen académico de cada una de las instituciones. Bien interesante, ¿no? Esta propuesta, la verdad que es innecesaria, ¿no? Un poco esto se vio a partir de la pandemia, pero creo que también ya se venía viendo años anteriores, me parece, ¿no, Tito? De esa manera, digamos, ese era el diagnóstico claro. que se tenía y que la verdad que estaba presente en muchas de las propuestas de cambios en el régimen académico y la forma de cursar la escuela secundaria, pero que era muy difícil de implementar en la medida en que se sostenía, digamos, una escolaridad mucho más homogeneizante y homogénea para todos. Claro. Bueno, en esta oportunidad lo que se va a poner en evidencia, por lo menos en los primeros diagnósticos que se están realizando, es que vamos a encontrar una gran diversidad de situaciones, que si a esa diversidad de situaciones se los trata de alguna manera hacer encajar en el modelo homogéneo, vamos a generar un doble fracaso, digamos. La propia frustración que generó el no cursado durante la pandemia y después el fracaso al no ser reconocido de alguna manera lo poco o casi poco que se pudo hacer durante este periodo, con lo cual también vamos a terminar, se va a generar una exclusión sobre aquellos que algo pudieron hacer.
y esto agravaría más la situación. Vamos a tener los que algo pudieron hacer afuera y los que no pudieron hacer también afuera, con lo cual agravaría la situación en términos de lo que es el cursado de ese nivel. Bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando este tema y esta ley en el futuro próximo.